la nueva oportunidad para tratar un nuevo libro. ¿Sí? Ya la semana pasada, en el Amor de Cristo, terminamos el libro de Eclesiastés, ¿sí? Con unas recomendaciones muy grandes por parte del rey Salomón, que son muy aplicables también a las vidas. ¿Sí? Hoy en el Amor de Cristo nos ha tocado la bendición de santos hermanos de llevar una nueva enseñanza en un nuevo libro. ¿Sí? Le pido por favor abrir sus Biblias en el libro de Miqueas. ¿Sí? El libro de Miqueas. ¿Sí? El libro de Miqueas. ¿Lo tiene mi amado hermano? El libro de Miqueas. ¿Lo tenemos, hermanos? El libro de Miqueas. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 3. ¿Sí? El libro de Miqueas, capítulo número 1, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miqueas, capítulo 1, versículo 1, dice: lamento sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Versículo 2, lea, por favor, hermano. Versículo número 3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. ¿Sí? Mis santos hermanos, me invito por favor a cerrar sus ojitos. Vamos a orar para que nuestro Dios sea tomando el control de esta enseñanza y hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, Padre eterno, por esta nueva oportunidad que nos brinda, oh Señor, de meditar y escudriñar en tus palabras, mi Dios amado. Señor, en lo personal te pido, mi Dios bendito, que seas tomando control de cada pensamiento, de cada palabra, Señor, que seas utilizando este vaso, mi Dios, para hablar a tu pueblo, mi Dios eterno. Y permítenos, oh Señor, atesorar el consejo de tu palabra, Dios mío. Quita, mi Dios amado, todo pensamiento, todo, Señor, sentimiento, Dios de la gloria, que sea contrario a tu presencia, mi Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar, a esta tu casa de oración y puerta al cielo, como lo declara tu palabra, mi Dios eterno. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Y santos hermanos, como les decía, ya la semana pasada terminamos el libro de Eclesiastés. Y hoy, bajo la bendición de nuestro Señor, nos toca concluir un nuevo libro. Es el caso del libro de Miqueas, ¿sí? Y antes de entrar a la meditación de la palabra, mis santos hermanos, es válido poder realizar un marco histórico, también, por qué no decir, un marco bíblico, para saber en dónde estamos en la historia, a qué se dedica, qué marco este profeta Miqueas, a dónde se refiere la esencial, el motivo de su libro, mis santos hermanos. ¿Sí? Haciendo una breve historia, mis santos hermanos, dice la palabra de Dios y sobre todo en muchos estudios bíblicos. Miqueas tiene un nombre, el significado de su nombre, si usted tiene capapunte, dice la palabra, lo puede investigar, dice Miqueas, significa quién es como Jehová. ¿Sí? Miqueas significa quién es como Jehová. ¿Sí? Y dice estos historiadores que Miqueas era originario de una aldea que se llamaba Moreset. Esta aldea estaba aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. ¿Sí? Miqueas, amado hermano, se crió en una región donde prácticamente se dedicaba a la agricultura, y Miqueas tenía un origen muy humilde, ¿sí? Muy humilde, y desde muy temprana edad experimentó, mis amados hermanos, el poder cultivar la tierra.
La Biblia lo detalla o lo menciona como el sexto profeta menor, no por el mensaje de su palabra, no por el mensaje que él tenía, sino por cómo está estructurado en la porción de su libro, ¿sí? Mas no porque el mensaje en sí fuera de pronto menor o mayor. Sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y que toda la palabra tiene un objetivo para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Dice también estos historiadores que Miqueas era contemporáneo con el gran profeta Isaías, Amós, y también pude indagar que también era contemporáneo de Oseas. ¿Sí? Y el ministerio de Miqueas, mi hermano, se desarrolló en los tiempos cuando el pueblo de Israel en sí se dividió en dos partes. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuando el gran rey David sí heredó el reino a su hijo Salomón, y este lo hizo prosperar en gran manera. Este multiplicó tanto sus fronteras como también sus bienes materiales. ¿Sí? La habilidad de Salomón en poder ministrar lo que había heredado de David su padre hizo próspero al reino de Israel como nunca antes, mis amados hermanos. Inclusive Salomón siendo dotado de la sabiduría de nuestro Dios, dice la palabra de Dios que venían reyes extranjeros a consultarlo a él y se maravillaban de la sabiduría que él profesaba, mis amados hermanos. ¿Sí? Cuando Salomón muere, mis amados hermanos, lo hereda el reino su hijo Roboam. Y ya para eso, mi amado hermano, se había dado una profecía en aquello, que no se la cumplió en el reino de Salomón por amor a David su padre. ¿Sí? Y la profecía decía que el reino de Israel, el imperio judío, sería dividido en dos. Y 10 tribus ocuparían la parte del norte y 2 tribus ocuparían la parte del sur. Y usted puede ver en esta gráfica, mis santos hermanos, cómo estaba dividido el pueblo hebreo. ¿Sí? En azul usted puede ver el reino del norte o el reino de Israel, y en amarillo usted puede ver el reino de Judá. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Miqueas era originario, mi amado hermano, de una aldea al oeste de Jerusalén, es decir, hacia el Mediterráneo. Es decir, que el ministerio del profeta Miqueas se desempeñó específicamente o va dirigido, si bien es cierto, al reino del sur, al reino de Judá. No así también hizo gran efecto, mi amado hermano, el mensaje de su palabra también para el reino del norte. ¿Sí? Habíamos dicho que Miqueas era contemporáneo del profeta Isaías. El profeta Isaías desempeñó o desarrolló su ministerio específicamente en el reino del sur, hablando específicamente a la corte de Judá. Mientras tanto, el profeta Miqueas desarrolló también su ministerio, siendo del sur, la mayor proporción de su mensaje también fue para el reino del norte, específicamente para Samaria. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, y pude de pronto analizar el contexto de este libro, o de pronto por qué Miqueas, o en qué momento Miqueas escribe este libro, mi amado hermano. Y dicen ciertos historiadores, mis amados hermanos, la mayoría de ellos llegan a una básica conclusión, ¿sí? Y dan 3 razones por las cuales la palabra de Dios llegó a Miqueas y se escribió este libro. Mi amado hermano, Miqueas, dice la palabra de Dios, que se desenvuelve o tuvo su ministerio en 3 reyes. Si usted puede notar en el versículo 1, dice, en los días de Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Qué dice ahí? Reyes de Judá. El ministerio de este profeta Miqueas se desarrolla específicamente en estos 3 reinados. ¿Sí? En estos 3 reinados. Y son reinados, mis amados hermanos, que la Biblia los hace resaltar por cuanto 3 razones más. ¿Sí? Primero, la incredulidad del pueblo de Israel. ¿Sí? Israel había abandonado totalmente, mi amado hermano, sus creencias. Había abandonado totalmente al Dios que los había bendecido y seguido durante mucho tiempo, mi amado hermano. Sabemos que el pueblo de Israel sufrió un éxodo calamitoso. Vagó por el desierto durante 40 años, mis amados hermanos. Y en todo ese tiempo el Señor Dios de Israel cuidó de aquello, mi amado hermano.
Cuando llegaron a la tierra prometida, si donde fluye leche y miel, mi amado hermano, tuvieron que pelear aproximadamente durante 40 años más. Dice la palabra de Dios que conquistaron, si no me falla la memoria, a 35 reyes de la tierra de Canaán. De ahí en más, mis amados hermanos, Josué, cuando ya termina de repartir la tierra de Canaán, ya en su vejez, mi amado hermano, Josué confronta al pueblo y le dice, bueno, y vosotros decidid ahora a quién servís, o a los dioses de los egipcios, o a los dioses de los cuales están en esta tierra. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Y Josué confronta al pueblo de una manera tajante, mi amado hermano. Y el pueblo dice, a Jehová serviremos. ¿Sí? Y el pueblo de Israel, mi amado hermano, digamos de una manera unísona, al unísono, ¿sí?, decide servir al Señor. Pero después de cierto tiempo, mi amado hermano, después de muchas generaciones, todo lo que habían prometido, básicamente, de servir a Dios en fidelidad, se fue perdiendo. Y esa herencia, digámoslo de esta manera, mi amado, esa herencia de gratitud, esa herencia, mi amado hermano, de las maravillas que el Señor había hecho con esa generación, se fue perdiendo generación tras generación. Y hemos podido ver, mi amado hermano, con los viernes que estamos estudiando el libro de los Reyes, cómo rey tras rey, mi amado hermano, dice, hay una palabra que es muy común, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y esa, mi amado hermano, es la característica y el denominador común en los tiempos de Miqueas. Una nación, mi amado hermano, volcada al abuso, una nación volcada, mi amado hermano, a la idolatría, una nación volcada, mi amado hermano, a la idolatría, al robo, a la violencia, a la corrupción. ¿Sí? Y en ese contexto, mi amado hermano, Miqueas escribe el libro. En ese contexto, mi amor, en base a esa sociedad cultural que tenía y también religiosa, Miqueas recibe palabra del Señor, mi amado hermano, y manda y escribe este libro. ¿Sí? ¿Y cuál es la esencia del libro, mis santos hermanos? Podemos definir que el libro de Miqueas se divide en tres partes principales, mi amado hermano. Primero, mi amado hermano, Miqueas, sí, habla sobre el juicio que vendrá sobre Israel. Es un juicio, mi amado hermano, de tormento, es un juicio de esclavitud, es un juicio, mi amado hermano, que para el pueblo de Israel, a pesar de que se le hablaba continuamente, no creía que iba a venir, porque en teoría estaban cubiertos por un Dios que los protegía. Pero el accionar de ellos y el corazón del pueblo, mi amado hermano, no estaba para con Dios, no estaba para con las obras que ellos hacían, sino que lo hablaban solamente de palabras. ¿Sí? Y el juicio que da Miqueas, mi amado hermano, es de destrucción para el pueblo. Eso es la primera porción del libro. La segunda mitad del libro de Miqueas, mis amados hermanos, se podría decir como la restauración o la esperanza que puede tener el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo, mis amados hermanos, sino también cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, dice en el libro de Eclesiastés, mi amado hermano, y es algo que me impactó muchísimo, cuando veíamos que mientras hay vida, hay esperanza, mi amado hermano. Y esa esperanza nos puede llegar de un momento a otro, nos puede permanecer y podemos llegar a conocer el poder de Dios en nuestras vidas. Para poder, mi amado hermano, ser restaurados y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo pueda nacer en nuestro corazón. Y la tercera, mi amado hermano, parte del libro de Miqueas habla sobre el perdón y la redención de Israel. Mucho más, mi amado hermano, cuando Miqueas hace en este libro, mi amado hermano, muchos lo catalogan como una de las profecías más grandes del Antiguo Testamento, cuando profetiza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: de ti, Belén Efrata, nacerá el Redentor de Israel, que guiará a su pueblo. Mi amado hermano, es una profecía que se cumplirá casi
400 o 500 años, si no me equivoco, después, cuando en el pueblo de Belén nacerá el Redentor del mundo. El que guió y guiará al pueblo de Israel y que hoy en día guía a cada uno de los corazones que están dispuestos a dejarse llevar por nuestro Señor. Mi amado hermano, ese contexto de Miqueas, mi amado hermano, hoy lo vamos a ver mucho más al detalle. Hoy, por la palabra de Dios, el Señor brinde sabiduría a cada uno de nuestros corazones para poder, mi amado hermano, atesorar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es así como comienza este libro de Miqueas, mis amados hermanos, brindado este marco histórico y también bíblico en el cual vamos a sumergirnos en este libro de Miqueas. Amén, mis amados hermanos. Y dice así, empezamos, mis amados hermanos. Lamento de Samaria y Jerusalén. Recuerde usted, mis amados hermanos, si puede notar en la gráfica, Samaria era la capital del reino del norte, o Israel. Y dice ahí, y Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Judá. Usted lo puede apreciar ahí muy de manera veraz y de pronto más ilustrada. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Miqueas en Moreset en los días de Jotán y Acaz, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Mis amados hermanos, sí, en primer lugar, la palabra de Dios nos dice aquí que este libro se desarrolló en los días de Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Quiénes eran estos reyes? Dice la palabra de Dios que eran reyes de Judá. Eran reyes, mis amados hermanos, que reinaron, por decirlo de alguna manera, en el reino del sur. Y si usted va al libro de Reyes, mis amados hermanos, ¿sí? Estamos estudiando aquello, ¿sí? Le invito, por favor, rapidito, no vamos a entrar en detalle, solamente para que usted vea la diferencia de cada uno de estos reyes. Segunda de Reyes, ¿sí? Capítulo número, déjenme ver, capítulo número 15, versículo número 32. ¿Lo tiene? ¿Lo tienen mis santos hermanos? Dice reinado de Jotán, ¿sí? Uno de los reyes en los cuales se desempeñó el ministerio del profeta Miqueas. Y dice ahí, versículo número 32, el segundo año de Peca, hijo de Remalias, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, su hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 17 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Versículo 34, y es a donde quería llegar, mis santos hermanos. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. ¿Sí? Si termina esa porción bíblica, mi amado hermano, el segundo rey, ¿sí?, en el cual Miqueas desempeñó su ministerio, dice ahí, capítulo número 16, reinado de Acaz. ¿Lo tiene? Y mire la diferencia, mi amado hermano. Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalias, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y note lo que dijo ahí. E hizo, ¿sí? Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. El versículo 3 es necesario leerlo, mi amado hermano, porque ahí se ve la maldad en el cual el pueblo de Judá, mi amado hermano, estaba inmersa. O hizo este rey a su pueblo. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo, mira la abominación, mi amado hermano, e hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Mire, está la abominación, mi amado hermano,
que el hijo del rey, aquel que era el emblema, mi amado hermano, o aquel que de pronto representaba al pueblo judío delante de los hombres, ojo, no delante de Dios, sí, porque era el rey y el que representaba era el sacerdote a Dios en la tierra. Sí, pero el rey era el que representaba al pueblo, mi amado hermano. Y si la cabeza del pueblo estaba mal, ¿qué se puede esperar del pueblo, mi amado hermano? Y este rey, dice la palabra de Dios, que pasó a su hijo por fuego, en base y según las costumbres con las que tenían los pueblos de alrededor. Mi amor hermano, si usted nota esta gráfica y de pronto es válido, ¿qué usted puede apreciar ahí? El pueblo de Israel, rodeado de quién está. ¿Sí? Dice, desde el norte, dice, reino de Aram o de Siria, reino de Amón o los amonitas, reino de Moab, ¿sí? Pero Israel, mi amado hermano, estaba rodeado de naciones paganas, rodeado, mi amado hermano, de naciones que no tenían al Dios de Israel, que no habían conocido, mi amado hermano, en la magnitud como el pueblo de Israel lo había conocido a Jehová. Israel, mi amado hermano, había experimentado todas las bendiciones de su Dios, las había experimentado, las había vivido, las había visto, mi amado hermano. Y aún así, mi amado hermano, hubieron reyes, hubo el pueblo, mi amado hermano, se desvió totalmente del camino. Y tal es el caso que este rey, mi amado hermano, Acaz, hizo una práctica abominable. Una práctica, mi amado hermano, que llegó al colmo. Ofrecer a su hijo y pasar a su hijo por fuego para pedir el favor de aquellos dioses, para pedir, mi amado hermano, que el favor de aquellos dioses sea tanto en la agricultura como en la guerra. ¿Sí? Mi amado hermano, y eso desató, mi amado hermano, la ira del Señor. Y es ahí donde Miqueas, mi amado hermano, lanza, mi amado hermano, el mensaje hacia el pueblo de Israel. Y uno de los primeros mensajes, mi amado hermano, como les había dicho en la introducción, Miqueas, mi amado hermano, escribe en la primera porción bíblica de este libro cómo el abuso, mi amado hermano, de la sociedad judía de este tiempo era con los pobres. Cómo la sociedad, los príncipes de Israel, de una manera tan sagaz, hacían que de pronto la persona que tenía menos recursos expropiarlos de su tierra para robarle todo lo que tenía. Y no cuidaban de su prójimo. Como segundo punto, mi amado hermano, la violencia y la corrupción que se daban. Mire por favor el libro de Miqueas, mi amado hermano, algo espectacular y de pronto sería la palabra, ilustra de mejor manera lo que pasaba en ese tiempo. Miqueas capítulo 3, mi hermano, adelantándome un poquito. Miqueas capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Oíd ahora esto. ¿A quién le llama, mi hermano? ¿O a quién va dirigido esto? Mire lo que dice. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Esto de aquí, mi hermano, este mensaje no va dirigido al pueblo, sino a los principales de la casa de Israel. Dice ahí, jefes de la casa de Jacob, es decir, los que se encontraban en autoridad, los que ejercían algún cargo importante dentro de la administración del reino. A ellos va dirigido. Y mire lo que dice, mi amado hermano. Oíd esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís lo recto. Es decir, mi amado hermano, tal era la perversión en aquellos tiempos, que abominaban, mi amado hermano, el buen juicio y todo lo recto, mi amado hermano, lo torcían. Todo lo recto, mi amado hermano, no era parte de su corazón. Y miren lo que dice el versículo 10. Que edificáis en Sion, es decir, en la capital, Jerusalén, que edificáis a Sion
con sangre y a Jerusalén con injusticias. Y el versículo 11, que no, hermano, es en la cabeza, dice: sus jefes juzgan por cohecho, es decir, por soborno. Y sus sacerdotes, mire la parte eclesial. El sacerdote, mi amado hermano, en los tiempos que estamos refiriéndonos, tenía la misión de guiar al pueblo de Israel en base a las escrituras que se habían dado años atrás en la ley de Moisés. Esa era la misión principal. Usted recuerda, mi amado hermano, cuando Esdras termina de edificar las murallas de Jerusalén y encuentra el rollo, ¿sí?, de los libros de Moisés, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios que ellos se maravillaron y ansiaron de nuevo el poder volver a leerlas, porque hacía mucho tiempo, casi 70 años, que el pueblo de Israel había sufrido la deportación a Babilonia. Y cuando leyeron el rollo, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que los sacerdotes convocaron al pueblo, y el pueblo escuchó la palabra de Dios. Y dice que juntamente el pueblo con los sacerdotes se regocijaron y escudriñaron la palabra hasta todo el día. Oiga, qué maravilloso, qué precioso ese sentimiento, ese momento, mi amado hermano, en el cual el pueblo se regocijaba al estudiar la palabra de Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, si estamos 1 hora, 2 horas, 3 horas en una ayuda, en una vigilia, ya nuestros ojos decaen, ya nuestras fuerzas nos abandonan. Pero el pueblo de Israel dice, con los sacerdotes se regocijaban todo el día. Qué precioso, mi amado hermano. Esa era la misión de los sacerdotes, el ser guías espirituales del pueblo, el ser ejemplos para el pueblo. Pero miren cómo los sacerdotes habían transgredido y habían corrompido esa idea, mi amado hermano, del pueblo. Versículo número 11. Sus jefes juzgan por cohecho, dice ahí, y sus sacerdotes, ¿qué dicen? Enseñan por precio. Mira hasta dónde llegaba la corrupción en aquel tiempo, que los sacerdotes, aquellos que estaban llamados a guiar al pueblo, porque ellos había un llamado, ¿sí?, de ministrar la palabra de Dios en el lugar santo, ¿sí?, y llevar, mi amor hermano, la redención al pueblo a través de, una vez al año, ellos entraban al lugar santísimo y ofrecían el holocausto por el pecado del pueblo. Una vez al año. Y ese sentir, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que ellos lo enseñaban por precio. Es decir, el sacerdote entraba asumiendo que llegaba una familia de pronto alta, de un judío, pidiendo consejo del sacerdote de aquel lugar, mi amado hermano. Y el sacerdote decía, bueno, es que tengo que entrar en el templo y tengo que echar en el lugar santísimo. Pero eso no lo hago hasta sino después de un año. ¿Cuánto hay para entrar? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ministraban al pueblo, mi amor hermano, por dinero. Y sus sacerdotes enseñaban por precio. Dice, y mire lo que dice. Y sus profetas adivinan. Y sus profetas adivinan por dinero. Es decir, mi amado hermano, que en ese tiempo, ¿sí?, la codicia del pueblo había llegado y estaba sin límites. Y había escalado tan alto que aún, mi amado hermano, la parte eclesial, la parte neurálgica del pueblo de Israel estaba totalmente contaminada, totalmente podrida a causa del dinero. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males, mi amado hermano, es el amor al dinero. Dice la palabra de Dios, el cual, codiciando muchos, se extraviaron del camino y fueron traspuestos por muchos dolores. El cual, codiciando muchos, mis amados hermanos, negaron lo que había en ellos. Estos sacerdotes, estos profetas, mis amados hermanos,
a causa del dinero, por amor a ellos, mi amado hermano, negaron lo que el Señor les había mandado a hacer. Se pervertieron del camino e hicieron pervertir al pueblo. Y todo el pueblo se contaminó, mi amado hermano. A todo el pueblo Miqueas gritaba y Miqueas profetizaba juicio contra el pueblo. Así como lo hacían profeta tras profeta, y ya lo veremos más adelante, mi amado hermano. Pero el pueblo no escuchaba porque sus oídos estaban cerrados. Porque no querían ver lo que el Señor quería mostrarles a ellos. No querían oír, mi amado hermano, la reprensión de un Dios que los amaba. Y porque los amaba, los iba a castigar. La reprensión de Dios no viene, mi amado hermano, porque el Señor tiene necesariamente algo en contra de nosotros, sino que porque somos un pueblo escogido de Dios, mi amado hermano, y la disciplina viene porque nos ama. Al igual que un padre, mi amado hermano, ama a su hijo y porque lo ama, lo disciplina. Amén, amados hermanos. Y miren lo que dice, sus profetas adivinaban, subraya esa palabra, por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, no es Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Miren lo que estos profetas profetizaban. Miqueas y todos los demás profetas, mi amado hermano, profetizaban juicio contra la casa de Israel. Profetizaban juicio contra la casa de Israel. Pero estos pseudo profetas llamados profetas, mis amados hermanos, decían, ¿qué mal nos podrá venir si Jehová está con nosotros? Pero ellos no veían, mi amado hermano, el mal porque el pueblo se había contaminado. Jehová había enceguecido sus vistas. Jehová había enceguecido su corazón porque no se daban cuenta del mal que estaban haciendo. La avaricia, la codicia, la corrupción, mi amado hermano, el sexo ilícito, todo aquello, mi amado hermano, en esos tiempos, Miqueas lo denunciaba. Y todo eso, mi amado hermano, hoy en día no es muy diferente. Hoy en día, mi amado hermano, estamos en una sociedad, mi amado hermano, en donde quien piensa de diferente manera es tildado, mi amado hermano, como anticuado, es tildado, mi amado hermano, como de pronto de otra época, ya las cosas no se dan así. Hoy vemos tan latente, mi amado hermano, la corrupción en esos días, tan latente está en estos días, mi amado hermano. La violencia que había en esos días también hoy es latente. El sexo ilícito, mi amado hermano, en esos días también hoy es latente. Es por eso que el Señor denuncia en su palabra que el fin vendrá como anarquía, en donde la maldad del hombre, mi amado hermano, se incrementó a tal manera que ellos buscaban sus propias perversiones. Así lo declara la palabra. Hoy los días de Miqueas no son tan diferentes como los nuestros. Hoy hay todas esas clases de males, mis amados hermanos, y quizás mayores, pero estamos ante una sociedad impávida. De pronto ante una iglesia, mi amado hermano, que timorata. De pronto ante una iglesia, mi amado hermano, que de pronto nos cuesta denunciar aquello. Porque no estamos, quizás, amados hermanos, revestidos. Y no creemos en lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y no creemos en lo que el Señor nos tiene preparado a nosotros. Miqueas, amado hermano, un varón de Dios, un profeta de Dios, mi amado hermano, revestido del poder del Espíritu Santo, denunció aquello al pueblo. Miqueas y muchos profetas que lo siguieron a él, y antes de él, mi amado hermano, declararon juicio sobre la nación de Israel a causa de la contaminación y de la perversión que ellos tenían en sus corazones. Pero asimismo, mi amado hermano, se ve también el favor y el perdón de Dios y la misericordia de nuestro Dios. Que aun cuando hay juicio delante de la tierra, aun cuando hay un pueblo, mi amado hermano, que por sí mismo busca su mal, también el Señor abre sus brazos, mi amado, a la redención, al perdón.
y está dispuesto a ser encontrado a todo aquel, mi amado hermano, que de corazón desee buscarlo. A todo aquel, mi amado hermano, que quiera abrir su vida. A todo aquel que quiere encontrar en él el perdón y el favor de Dios. El Señor no se esconde. Está ahí para cada uno de nosotros. Así como lo estuvo para el pueblo de Israel cuando fue anunciado juicio, así hoy en día también está dispuesto para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Miqueas predicó, Miqueas anunció en los tiempos de Jotán, de Ezequías, mi amado hermano. Y el mensaje que daba era un mensaje de juicio y de destrucción a causa de todo lo que se veía en el pueblo de Israel. Como tercer aspecto, mi amado hermano, también Miqueas denunció la idolatría del pueblo. Mi amado hermano, existía el templo de Jerusalén, en donde, mi amado hermano, el pueblo llegaba a poder recibir de Dios el perdón de sus pecados a través del sacrificio. Así era, así estaba establecido desde el principio con la creación del tabernáculo en el desierto. Pero a causa, como hemos visto, mi amado hermano, de los sacerdotes que ministraban a causa de dinero, se pervertió el pueblo. El pueblo pensaba, mi amado hermano, que con solamente ir, sacrificar, ya estaba perdonado y no importaba su manera de vivir. No relacionaba la manera de vivir con un simple sacrificio. El agradar a Dios, mi amado hermano, va más allá de aquello, de simplemente un sacrificio. El agradar a Dios, mi amado hermano, va más allá de aquello. La obediencia, dice el Señor. Quiero tu obediencia más que sacrificio. Y eso es algo que el pueblo de Israel no estaba dispuesto a dar, mi amado hermano. La obediencia. Y hoy también no somos tan distintos, amados hermanos. Nos cuesta obedecer. Hoy, mi amado hermano, como iglesia, nos cuesta también obedecer la palabra de Dios. Hoy nos cuesta obedecer cuando la palabra de Dios nos manda a perdonar a aquellos que nos hacen mal. Cuán difícil se nos es perdonar. Cuán difícil, mi amado hermano, se nos hace refrenar nuestra lengua cuando alguien habla mal de nosotros. Cuán difícil se nos hace, mi amado hermano, bendecir a aquellos que nos hacen mal a nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice, bendecir a aquellos que Dios maldice. ¿Somos obedientes en aquella iglesia? Yo creo que no. Hay mucha iglesia que tenemos que mejorar. Hay muchos que tenemos que hacernos pensar. Interior. Y eso solamente lo puede hacer usted con el Señor, amado hermano. Hay mucho que el Señor tiene que trabajar aún en nuestras vidas, en lo personal, y mucho más, mi amado hermano, en lo eclesial. El perdón, el amor entre esposo y esposa. Oiga, mi amor hermano, ese es un tema que, si lo hablamos, no terminamos el día de hoy. Pero nos cuesta asimilar aquello. La idolatría, mi amor hermano, era un tema en donde el pueblo de Israel se había sumergido de tan gran manera que había guiado hasta lo sumo hacia el Señor. Dice la palabra de Dios que edificaban en lugares altos altares y quemaban incienso a Baal, a Sera, a Moloch, dioses paganos, mi amor hermano, que nunca conocieron. Pero como estaban rodeados de tanto pueblo incrédulo, se contaminaron. Y se les hizo difícil el reconocer al Dios de sus padres. Se les hizo difícil, mi amado hermano, reconocer al Dios que los había sacado de una esclavitud y les había dado libertad. Se olvidaron tanto de aquello, mi amado hermano,
Y es por eso que, si usted vuelve al libro de Miqueas, mi amado hermano, ¿sí? Dice en el primer versículo, palabra de Jehová, que vino a Miqueas en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y lo vio sobre Samaria y Jerusalén. Algo que me impactó mucho, mi amado hermano, es cómo comienza este primer versículo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, palabra de Jehová, que vino a Miqueas, mi amado hermano. Miqueas está asegurando que lo que está diciendo, mi amado hermano, no es ninguna palabra de hombre. La inspiración que él tuvo, mi amado hermano, no fue de él propio o de alguien que se lo dijo, sino que la inspiración profética que él tuvo vino de parte de Dios. Y él lo supo reconocer. Y luego reconoce, mi hermano, con dos verbos esenciales. Mire lo que dice ahí. Palabra de Jehová. En primer lugar, vino a Jeremías. Vino a él la palabra de Dios y él la supo reconocer. Él supo, mi amado hermano, reconocer que era palabra de su Dios. Hoy en día, mi amado hermano, escuchamos un sinfín de palabras. Hoy en día la iglesia, mi amado hermano, se dice una y otra cosa. De la A a la Z, mi amado hermano. ¿Cuánto de eso es palabra de verdad? ¿Cuánto de eso es palabra que edifica, mi amado hermano, nuestro corazón? ¿Cuánto de eso es palabra, mi amado, que viene de lo alto? Como iglesia debemos de reconocer, mi amado hermano, lo que proviene del Señor. Como iglesia debemos de reconocer a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Estamos seguros, mi amado hermano, de reconocer la voz de Dios. Yo le pregunto algo. ¿Cómo usted o cómo su hijo lo reconoce a usted que llega? De pronto nosotros los varones, los padres de familia, de pronto tenemos, o yo en lo personal, mi hermano, y esto ha venido de generación en generación. Hay un silbido en particular. No sé, creo que todos los varones, creo que los padres de familia lo hacen, ¿no? Lo hizo mi papá, el papá de mi papá lo hizo con él, mi papá lo hizo conmigo, y yo ahora lo hago con mis hijos. Y es un silbido particular, mis amados hermanos. Y yo creo que cada uno lo reconoce. ¿Sí? De pronto cuando usted va llegando y como usted lo haya desarrollado, y ya sus hijos lo ven, mi papá, mi mamá. Porque de pronto estamos en el parque, y vamos al parque Samanes, mi amado hermano. Y ya mis tigrecitos no los veo. Mi amado les pega un chiflido, el Señor que saca los pulmones y les pega un chiflido, y ya solito van a aparecer. Uno por allá, otro por acá, y otro por allá. Ah, ya sé que están ahí. ¿Así? Mande papá, ¿dónde están? Allá. ¿Sí? Otra vez no los veo. Ah, ya sé que están allá. Así. Los reconocen, ellos me reconocen a mí. Cuando llego a la casa, mi amado hermano, ¿ves? Y comienza el grito, hermano, como usted no tiene idea. Ya reconocen que soy yo. Ellos ya tienen esa forma, o ya hemos cultivado de esa manera, mi amado hermano. Sin querer queriendo, yo creo que es una manera de identificar. Y yo creo que cada uno de nosotros hacemos de igual manera. ¿Sí? Le pregunto yo, mi amado hermano, ¿cómo reconocemos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo reconocemos que Él nos está hablando? ¿Cómo reconocemos, amados hermanos, que Él nos está manifestando algo? Y que eso proviene de Él. Cuando se ha cultivado, mi amado hermano, este tipo de situación en la familia, ya se hace muy familiar. Y se nos va a hacer muy difícil, amado hermano, reconocer lo que viene de parte de nuestro Dios, si no cultivamos esa familiaridad con nuestro Dios, en la oración, en la meditación de la palabra, en estar en sus atrios. Son aspectos básicos, mi amado hermano, para saber reconocer cuando nuestro Dios habla en nuestras vidas. Para no dejarnos, mi amado hermano, llevar
por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, sino que aprendamos a reconocer la doctrina sana y verdadera que está en esta palabra y bendita palabra de Dios. No distorsionada, sino como Él, nuestro Dios, la quiere y le desea interpretarla hacia nosotros, saberla interpretar. Mi amor hermano, nosotros debemos de estar en esa misma frecuencia con el Señor. Nosotros debemos de reconocer cuando Dios habla en nuestras vidas. No endurezcáis vuestro corazón cuando escuches la palabra de Dios. ¿Cómo te habla el Señor? En la madrugada, a través de un mensaje, en la palabra, a través de su esposa. Mi amor hermano, si yo le digo cuántas veces el Señor me ha hablado a través de mi esposa, un sinnúmero de veces. Y como varón a veces nos cuesta reconocer aquello. Decía ayer el pastor, te lo dije, tengo razón. Muchas veces me ha pasado así. Muchas veces me he equivocado, amado hermano. Muchas veces he hecho lo que yo he pensado que está bien. Y no he consultado muchas veces a mi Dios. Y después vienen los estrellazos. Y es ahí donde el Señor habla las orejitas. Es ahí donde el Señor dice, te lo digo. Y en este proceso, en este caminar, amado hermano, que no es fácil, usted lo sabe, yo lo sé, pero es un caminar precioso, es un caminar, mi amado hermano, en el cual usted día a día se enamora cada día más del Señor a través de su palabra. Así como cuando un enamorado cautiva recién a su enamorada, igualito. Me costaba leer la palabra antes, por supuesto que sí. Llegaba del trabajo cansado, queriendo de pronto leer la palabra, y a veces la leía mi mamá para quedarme dormido. ¿Cuántos llegamos así? Voy a leer la palabra de Dios, nos bañamos, merendamos, vamos a leer la palabra de Dios. Nos sentamos en la camita, el libro de Miqueas. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Mi amado hermano, yo leía 4 o 5 versículos, y ya los ojos, yo estaba ya del otro lado. Yo la leía por inercia. Así. Pero en este proceso, mi amor hermano, que el Señor está llevando a cabo en cada uno de nosotros, de diversas maneras. Mi amor hermano, poco a poco me he venido enamorando, diría yo, cada día más de esta bendita palabra. Mi amado, yo cuando me iba a levantar a las 3 de la mañana estudiando la palabra, le soy muy sincero. Cuando le iba a escudriñar a las 3 de la mañana a estudiar la palabra de Dios. Pero ahora, mi amor hermano, y no lo digo, mi amor hermano, porque soy yo, no, le cuento lo que me pasa. Le cuento lo que me pasa, como el Señor está obrando en mí, y así puede obrar en usted. 3 de la mañana, hermano, a levantarme, a hacer un mensaje, Dios me bendiga. Y el Señor habla, mi hermano. De pronto no audiblemente, todavía no tengo ese nivel, diría yo, de escucharlo y decir, escuché al Señor. Bueno, eso cada vez que le escucho eso, mi amor hermano, la piel se me vuelve de gallina. ¿Cómo será el tiempo? ¿O cómo será sentir al Señor que te hable? ¿Cómo ha de ser? ¿Qué se ha de sentir? Pero solo creo yo, mi hermano, que debemos de tener un corazón dispuesto para que eso suceda en nuestras vidas. Y usted ora y empieza a hacer el mensaje. Y el Señor habla en su palabra. Porque dice la palabra de Dios que esta palabra es viva y eficaz. Por eso, mi amor hermano, usted y yo debemos de cultivar esas buenas costumbres, por decirlo de alguna manera, en el Señor. Para que cuando nos llegue ese tiempo, ese momento, aprendamos a reconocer que es nuestro Dios el que nos está hablando. Aprendamos a reconocerlo y que nuestro corazón se siente en comunión con Él. Y que nuestro corazón se sienta, mi amor hermano, en la misma sintonía que nuestro Dios.
Es por eso que cuando ven el libro de Miqueas, mi amado hermano, dice Miqueas, palabra de Jehová, dice ahí, que vino a Miqueas. Miren, mi amado hermano, Miqueas recibió la palabra de Dios, reconoció que era de Dios y se hizo propia de él. Que Miqueas, la palabra de Dios, hizo un tal efecto en Miqueas, mi amado hermano, que formó parte de su vida. Parte de su vida. Y alcanzó a vivirlo, mi amado hermano. Todo lo que Miqueas dijo, lo que profetizó en su palabra, mi amado hermano, se cumplió porque era palabra de Dios. Pero también lo vivió. También lo vivió. También lo experimentó. No solamente se quedó ahí en palabras, sino que formó también parte de su vida, amado hermano. Así como debe de formar parte de su vida y de mi vida la palabra de Dios. No solamente, amado hermano, que quede en leerla, no solamente que quede en nuestro intelecto, sino también en nuestro corazón. Y así vivirla. Para que aquellos que están afuera puedan ver en nosotros lo que nuestro Dios hace en nosotros. Amén, hermanos y hermanos. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, mi amado hermano. ¿Sí? Hay un dicho, mi amado hermano, que lo vemos, bueno, yo lo he oído, amado hermano, y creo que de pronto usted también. Hay un dicho que dice, la corrección empieza ¿por dónde? Por la casa. La corrección empieza por la casa. Es decir, mi amado hermano, que difícilmente algún padre de familia pueda decir que su hijo es educado, que su hijo es de buen proceder, que su hijo pueda ser de pronto cordial, cuando nosotros o nos ha tocado, le toca ver, experimentar todo lo contrario. Difícilmente la palabra de ese padre de familia pueda ser veraz. ¿Sí? Es decir, que si yo como padre digo, mi hijo es educado, mi hijo, estoy orgulloso de mi hijo porque lo he criado de una manera tan buena que él de pronto es mi orgullo. Pero ustedes ven que mi hijo no saluda, que mi hijo es irrespetuoso, es un malcriado. ¿Cómo me criticaría usted, mi hermano? Es mentiroso. Lo que yo digo no es cierto. ¿Sí? Por eso, mi hermano, está diciendo la corrección empieza por casa. Por casa. Y si empieza por la casa, ¿sí? Miren lo que dice, y lo puede de pronto comparar, mi amado hermano, con lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15, 18. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al 18. ¿Lo tiene? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al 18. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Dice el versículo 15. El apóstol Pedro hablando a los gentiles dice así. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Y aquí es donde quería llegar, versículo número 17, dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
¿Sí? Y si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi amado hermano, dice el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Estaba designado, mi amado hermano, que el juicio empiece por la casa de Dios, por el pueblo del Señor. ¿Sí? El Señor mandó, mi amado hermano, profeta tras profeta, anunciando la palabra de Dios, que el pueblo se revirtiera de sus caminos y volviera su mirada hacia el Señor. Amado hermano, pero el pueblo no quiso hacerlo. Y en base a eso, mi amado hermano, el juicio de Dios ya estaba designado en el tiempo y la hora estipulada. Versículo número 2 del libro de Miqueas dice así. ¿Lo tiene? Versículo número 2. Oí, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su templo, y aquí está, mi hermano, subraya esta palabra, sea testigo, subraya, contra vosotros. Ese contra vosotros, mi amado hermano, se estipula como contienda, como riña, como en contra de, cuando dos boxeadores de pronto van a tener algún encuentro pugilístico. Invento los apellidos, mi hermano, si alguien de pronto tiene ese apellido, se van a disculpar. El Chapo Hernández contra el Violín Gutiérrez. Versus, ahí sale una versus. Es decir, que se van a contender, ¿sí?, en contra de vosotros. El juicio de Jehová, mi amado hermano, para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá, mi amado hermano, estaba destinado, mi amado hermano, en contra. Es decir, el Señor vendría con todo su poderío en contra del pueblo a causa de la corrupción que ellos habían. Es por eso que vimos en el libro de 1 de Pedro que la corrección viene por la casa del Señor, mi amado hermano. Bien, y decidí, mira lo que pude escribir, mi amado hermano, decidir vivir una vida separada de Dios. Escúchese bien. Decidir vivir una vida separada de Dios es hacer un compromiso con el pecado. Es hacer un compromiso con el pecado. El pecado lleva el castigo y la muerte. Y únicamente nuestro Dios nos puede redimir de aquello, amado hermano. Sí. Miqueas, mi amado hermano, en el versículo número 2 dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su monte santo templo sea testigo contra vosotros. Mis amados hermanos, algo que debemos de entender, usted y yo, ¿sí?, que los preceptos y los principios del Señor no claudican, son eternos. Así como nosotros enseñamos, amados hermanos, buenos modales a nuestros hijos, les enseñamos a saludar, les enseñamos, mis amados hermanos, a que cuando dos personas están conversando no se debe interrumpir, cuando dos personas estén frente a frente no se debe pasar por el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos buenos modales que nosotros como padres les brindamos a nuestros hijos son modales que, mis amados hermanos, preceptos o principios que no claudican. Lo van a hacer nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente. Son principios que no tienen fin. Así mismo, mis amados hermanos, los principios de Dios son eternos. Los principios de Dios, mi amado hermano, no claudican. Y esos principios, mi amado hermano, están dados en los 10 mandamientos que el Señor dio a su iglesia, al pueblo, mi amado hermano.
y están, mi amado hermano, resumidos en la condición humana, pecaminosa del hombre, y difícil para aceptar la voluntad de nuestro Dios, en nuestra condición humana. Pero aún así el Señor nos los brindó, nos los dio, amado hermano. Y eso es algo que el pueblo del Señor, mi amado hermano, nosotros no debemos de olvidar. Y eso es algo que el pueblo de Israel olvidó tajantemente, olvidó los principios del Señor. ¿Cuáles eran esos principios, mi amado hermano? No sé si cuánto los alcanzamos a ver. Mire, haciendo la prédica me encontré con esta porción de aquí. Y me pareció muy importante, mi amado hermano. Y quisiera de pronto brindárselas para que usted tome nota o de pronto lo pueda apreciar de la mejor manera. Mire, ahí dice, el mandamiento de Dios, y en qué se basa el principio eterno del Señor. Mire, usted puede ver ahí. Mire. El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? El primer mandamiento. ¿Cuál es el principio eterno de Dios, mi amado hermano? La exclusividad. El Señor es Dios y solo Él es digno de recibir toda la gloria y la honra. Solo Él. Y ese es un principio, mi amado hermano, que usted no quería y no quiso obedecer. Y que Él, ese principio, lo tiró por la boca. Porque dice la palabra de Dios, subiré al trono del Altísimo y seré semejante a Él. Este ser creado por Dios quería también recibir la misma adoración que tenía Dios, la misma alabanza, pero ese principio no claudica. Ese principio está eterno y se debe cumplir en los cielos y también en la tierra, mi amado hermano. ¿Sí? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El principio de exclusividad del Señor. Segundo mandamiento, no te harás ídolos, ni ninguna imagen, ni de lo que esté en la tierra, ni debajo de ella, ni en las profundidades del mar. El principio, fidelidad. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Principio, mi amado hermano, reverencia. El día de reposo, ¿sí? El principio, adoración. Honrar a padres. ¿Cuál es ese principio que no claudica? No claudica. Respeto a la autoridad. ¿Sí? No matar, preservación de la vida. No fornicar, pureza de vida. No hurtar, principio de integridad. No mentir, veracidad. No codiciar, satisfacción con lo que se posee. Mis amados hermanos, estas leyes, estos mandamientos y muchos más tenía el pueblo de Israel cuando se rebeló en el monte de Sinaí. El Señor con su propio dedo, puño y letra, los escribió y se los dio a Moisés. Y el Señor, mi amado hermano, le preguntó a Moisés, cuando el pueblo de Israel escuchó que el Señor hablaba, lo dice en el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron miedo y terror y pavor. Y no querían ellos ir a hablar con Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos le dieron a Moisés y dijeron, ve tú a hablar con Dios en nombre de nosotros. Porque si estamos delante de Dios, moriremos. Y dice la palabra de Dios que tuvieron temor de Dios. Y hay una porción bíblica, mi amado hermano, que me impactó muchísimo. En el libro de Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 5, versículo 29, mi amado hermano, ya para ir concluyendo. Libro de Deuteronomio, capítulo 5. De Deuteronomio, capítulo número 5, versículo número 29. Ya cuando el pueblo manda a Moisés, ya cuando el pueblo le dice, ve tú, porque si estamos delante del Señor puede ser que nosotros muramos. Dice la palabra de Dios, versículo número 27. Acércate tú
luego todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, mire lo que dice el pueblo, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, esto decía Moisés, y me dijo Jehová, mire, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Mire, Jehová le dice a Moisés, bien está que ellos me teman. Y miren lo que dice el versículo 29. Eso es algo que quiero resaltar y de pronto enfocarlo a lo que estamos estudiando. Versículo número 29, mi amado hermano. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? En otra versión dice lo siguiente: espero que nunca cambien de opinión. ¿Sí? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Y esto, mi amado hermano, esta porción bíblica, este pedacito, este principio, el del temor a Dios, es algo que no guardó el pueblo de Israel. Es algo, mi amado hermano, que claudicaron. Y es el primer principio que hoy el Señor nos enseña: la permanencia en el Señor. Eso es algo en el que el pueblo de Israel, mi amado hermano, declinó totalmente. Que el pueblo de Israel, mi amado hermano, no preservó y no lo traspasó de generación en generación. Solamente cuando veían que el Señor estaba a la puerta con juicio, en este caso dijeron: ve tú, le dicen a Moisés, y sé nuestro representante, porque le tememos a Dios, y si estamos delante de Él vamos a morir. Y el Señor les dice: bien hacen en temerme. Espero que nunca cambien de parecer. Pero el Señor ya sabía lo que se venía, mis amados. Por eso les dice esta palabra. ¿Sí? Me temiesen y guardasen. Mire, esto es algo interesante y algo que usted debe de resaltarlo y de pasarlo de generación en generación. Si queremos que nos vaya bien, mi amado hermano, si queremos que nos vaya bien en esta tierra, mire lo que debemos de hacer y guardar todos los días mis mandamientos. Y mire que este es como rebote, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien, no solamente en ese tiempo, sino dice ahí, para siempre. ¿Qué padre no quiere que le vaya bien a su hijo, mi amado? ¿Qué padre no desea ver a su hijo bendecido? ¿Qué padre no desea ver, mi amado, a su hijo realizado? Y de pronto muchos de nosotros quizás nos esforzamos en aquello. Por eso nos esforzamos, diría yo, para brindarle lo mejor a nuestros hijos, para brindarle, mi amado hermano, herramientas para que ellos se puedan defender ante la sociedad. Pero ¿qué hay de esta herramienta, amado hermano? ¿Qué hay de esta herramienta esencial que a veces obviamos para nuestros hijos? Y nos enfocamos más en las vacaciones, de pronto que vayan a aprender inglés. En las vacaciones, a un curso de natación, de piano, qué sé yo, mi amado hermano. No digo que esté malo, no digo prepararnos para un futuro, no, ese no es el punto. El punto es que nos desvivamos en aquello y olvidemos que lo principal y la mayor herencia que usted y yo le podamos dar a nuestros hijos es esta bendita palabra. A causa de eso, por olvidar ese principio básico y esencial, mi amado hermano, el pueblo de Israel olvidó el temor de Dios. Olvidó el temor de Dios. Porque hacía mal. Y muchos profetas decían que estaban mal y profetizaban mal sobre Israel. Pero no les pasaba nada. Y creían que el Señor no los veía. Miren lo que dice, para concluir, mi amado hermano, libro de Ezequiel,
capítulo 9, versículo número 7. Esta es una visión que tuvo el profeta Ezequiel acerca de los males que vendrían sobre Israel y Judá. Versículo número 7. Me gustaría leerlo desde el versículo número 1 para que ustedes puedan entender y podamos comprender la visión. Versículo número 1, vamos a leerlo rapidito. Que la visión de la muerte de los culpables, dice: clamó en mis ojos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Versículo número 2. Y he aquí 6 varones. Le indico algo, esto lo hablamos en sentido profético. Ezequiel ve lo que va a pasar en el futuro con Jerusalén, cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén. Y estos 6 varones, aquí los representa como ángeles, como varones, que vienen con espada y escudo. Muchos estudiosos creen y dicen, mi amado hermano, que son los 6 principales príncipes de Babilonia que llegaron a Jerusalén. Le doy la referencia bíblica para que usted la busque. Jeremías 31, del 1 al 3. Venían del camino de la puerta de arriba, que miraba hacia el norte, y cada uno tenía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Les digo, había 6 ángeles con su vara para destruir, y uno de ellos era un ángel que tenía un tintero de escribano, es decir, de un escriba, los tinteros que veían anteriormente. ¿Sí? Y miren la orden que le da. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, alumbrar la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, mira lo que le dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, es decir, Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él, es decir, detrás de aquel que iba marcando, y matad, miren lo que dice, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario, es decir, por mi casa, la casa de Israel. Comenzaron pues los varones ancianos que estaban delante del templo. Versículo 7, y aquí es donde quiero llegar, mi amado hermano. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Versículo número 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Versículo número 9 dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande. Y dice ahí, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve.
el pueblo pensaba que Jehová no los estaba viendo. Ezequiel, mi amado hermano, aproximadamente 150 años atrás, declara la caída de Jerusalén, cuando Nabucodonosor llega y la asiste, y la destruye. Amados hermanos, el pueblo de Israel quitó de su vida un principio básico del Señor, un principio eterno de Dios, el temor a Dios. Y eso es algo que usted y yo no nos podemos dar el lujo, mi amado hermano, hoy en día de desechar, porque seguramente el Señor también nos desecha. Si perdemos ese temor, si perdemos, mi amado hermano, esa comunión con Dios y desechamos los principios eternos de nuestro Padre Celestial, seguramente, si no nos arrepentimos, sufriremos lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Qué otros males, mi amado hermano, y qué juicio vendrá sobre el pueblo de Israel? Si Dios lo permite, mi amado hermano, con la ayuda del Señor, lo estaremos analizando la próxima semana en el libro de Miqueas. ¿Sí? El Señor sea la gloria y la honra, mi amado hermano. Cierto, poquito, vamos a orar. Amado Dios, Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos, Padre, en este proceso, Padre, tan bonito, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre mío, que nos ayudes cada día, Señor, a escudriñar con sabiduría tu palabra. Te pido, Señor, que cada día nos pulas más, Señor, para ser como tú, mi Dios eterno. Cada día nos brindes, oh Señor, de tu amor, de tu misericordia. Pero también hemos visto, mi Dios amado, que el desechar, Padre mío, esos principios eternos, Padre Santo, también nos puede llevar, Señor, a una destrucción eterna, mi Dios. Señor amado, que a pesar de las circunstancias, Padre mío, que podamos vivir día a día, Señor, a pesar, Señor amado, de múltiples pruebas, Señor, esos principios permanezcan fieles, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, oh Dios de la gloria, y no permitan que claudiquemos en aquello, Señor. Sé tú nuestra esperanza, sé tú siempre, Señor, en todo tiempo, nuestras ganas, Señor, de agradarte y seguir adelante, para, Señor, así mismo, cuando venga, Señor, en tu reino, podamos recibir, Señor, el galardón contigo, mi Dios amado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre mío, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Padre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en el Santo Germán. Gloria a Dios. Bien, ¿cuántos en esa noche seguimos hablando? Amén. Señor, siga hablando nuestras vidas cada día a través de su palabra, podamos escudriñar y ponerla por obra. Amén. Bien, vamos en esta noche también ahora a continuar y vamos a hablar para las ofrendas y los diezmos. Hemos traído hoy a la feliz del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu siervo. Te pedimos en el nombre de Jesús que lo bendigas, mi Dios, con la sabiduría de lo alto, mi Dios, que le dé más entendimiento, mi Dios, cada vez que escudriñemos su palabra, mi Dios, para que pueda compartir, Dios mío, de tu maná, sábado a sábado aquí en tu casa, Señor. Guarda de su vida, de su familia, de sus hijos, de su esposa, Señor. Úsalos cada día para gloria de tu nombre, Padre amado. Bendecimos su vida, Padre. Ahora te pedimos también que bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor, que se me ha traído aquí a tu casa, pidiéndote que en el nombre de Jesús, Señor, multipliques el 100 por uno, cada vida y cada persona, cada hogar, que en esta noche va a ofrendar. Y por aquel que no lo puede hacer, mi Dios, sea usted misericordioso, abriendo ventanas y las puertas de los cielos, Señor, bendición en esos hogares, Señor, supliendo sus necesidades, supliendo de un trabajo, supliendo, mi Dios, una fuente de ingreso en aquellos hogares necesitados, Señor. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos las ofrendas y los diezmos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche, si pedimos a uno de mis hermanos, si nos puede ayudar con
con las ofrendas. Me puede ayudar mi hermano. Muchas gracias. Mientras nosotros recogemos las ofrendas y los diezmos, recordamos a mis hermanos el día de mañana nos olviden de venir a escuela dominical, traer a nuestros niños para que también aprendan un poco más de la palabra del Señor, y nosotros también no perdemos nuestros cultos dominicales, donde el Señor también habla hacia nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Como viuda que dio lo que tenía, sus dos blanquitas las dio para el Señor. Amado hermano, si das lo que tú puedes, recibirás la bendición de Dios. Los ricos daban de lo que les sobraba, ese dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si das lo que tú tienes, recibirás la bendición de Dios. Amado hermano, si das lo que tú tienes, recibirás la bendición de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Preguntamos dentro de la casa del Señor en esta noche si tenemos algún invitado o invitada, o hermano o amiga que nos visita de otro lugar. Tenemos de ese lado una amiga, del lado de acá no tenemos a alguien más. ¿Cómo le dice el pueblo del Señor a nuestra querida? Bienvenida a la casa del Señor. Nos espera un ratito, a la salida vamos a tomar los datos y comenzar con usted también para poder también orar por sus peticiones y también, si es posible, devolverle la visita. Amén. Nos ponemos en pie, mis amados hermanos, sin más. Vamos a darle gracias una vez más a nuestro Señor, pidiéndole que guarde nuestras vidas para retirarnos en su casa, pero no dejarles más. Señor y Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en esta noche, pidiéndote ahora, mi Dios, la dirección de nuestras vidas, ahora que vamos a salir de este lugar, tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Porque pedimos que seas tú nuestra guía, nuestro guarda, Señor mi Dios, ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, pidiéndote que envíes ángeles guardianes, protectores alrededor de nosotros, alrededor de nuestras vidas, alrededor de cada uno de los niños, de los jóvenes, de aquellos que caminando van hacia sus hogares, de aquellos que nos vamos en vehículos, guárdanos y líbranos de cualquier accidente, de cualquier maldad del enemigo, Señor. Ayúdanos a receptar y llevar todo cuanto hoy nos has entregado, nos has brindado, Señor, y a poderlo atesorar en nuestro corazón. Tráenos el día de mañana, una vez más, a gozarnos en tu presencia, Señor. Permite que el día de mañana, Señor, estemos aquí en tu casa, Señor, para recibir lo que tendrás para darnos, Dios. Salimos ahora sabiendo que estás con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Mis hermanos, no se olviden de aquellos hermanos que nos están ayudando con las firmas y las copias el día de mañana no se puede traerlas, no se olviden que eso ayuda a nosotros para la adquisición del terreno de nuestra iglesia.
¿Tú te vas a pagar todas estas cosas? ¿No te de verdad? ¿Ah? La computadora, esto de meses, ah. Es mucho.